Ayer, 8 de junio, inició la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y es que inició de manera turbulenta. Arrancó mal para Estados Unidos, para empezar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con su palabra de no asistir a esta cumbre, porque no se invitó a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Y es que una cumbre de las Américas no puede ser una cumbre de las Américas al excluirse a países americanos. Una cumbre de las Américas donde de manera hipócrita se tocan temas de futuro sustentable, solamente lo que le convenga al gobierno estadounidense. Y si bien en estos países hay dictaduras, gran parte de su decadencia, sobre todo en lo económico, especialmente en Venezuela, se debe a que Estados Unidos, para su conveniencia, prefiere mantener bloqueos y sanciones económicos. No todo es atribuible a la pobre toma de decisiones de estos mandatarios. Y bueno, la Cumbre de las Américas tuvo su primer tropiezo el día de ayer, cuando increparon al secretario de Estado, Antony Blinken, y a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Y especialmente cuando el propio Marcelo Ebrard, quien fue en representación del presidente López Obrador, le dio una regañada al gobierno de los Estados Unidos, una regañada magistral. En el caso de Luis Almagro, poco antes de iniciar con la Cumbre de las Américas, se publicó un video en el que un joven activista lo increpa fuertemente por el cochinero que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado a su paso, imponiendo y financiando dictaduras, y de los golpes de Estado que orquestaron en Bolivia y en Venezuela. Esto es lo que dice el video, que es tremendo. You're here to lecture about media freedom when you install a dictatorship that murders journalists and murders innocent people. You have blood on your hands. Because of your lies, there was a coup in Bolivia, a coup against the democratically elected government, and that dictatorship that you helped install massacred 36 people, 36 innocent people who are protesting for the restoration of their democracy, for the restoration of the independence of their country. In the towns of Sacaba and Secata, people were protesting peacefully, indigenous people, workers, women, students, demanding the restoration of that democracy that you helped destroy. Destroy because the United States wanted to plunder the resources, the lithium, the gold, all of the mineral resources, the gas of Bolivia. The corporations in Wall Street in the United States wanted to loot the resources of Bolivia. And so you helped install a dictatorship that would facilitate that looting. In Sacaba and Secata, dozens of people were massacred by the soldiers of your dictatorship. The soldiers of your dictatorship. And one of the people that your dictatorship murdered was a journalist, Sebastian Moro. He was a journalist who was exposing the lies that you were telling and exposing the truth about the coup that you orchestrated, and he was beaten to death in his apartment. And now you come here and dare to lecture about media freedom, about democracy, about human rights. You have no shame. You're a murderer and you're a puppet of the United States. A puppet of the United States. No solo fue Luis Almagro, también en el mismo foro le tocó a Antony Blinken, el secretario de Estado. Hace unas semanas, en el conflicto Israel-Palestina, un francotirador israelí asesinó a una periodista estadounidense de nombre Shireen Abu Akleh. Una mujer valiente le reclama al secretario Antony Blinken por la muerte de esta periodista y de seguir financiando los golpes en Israel y Arabia Saudita, pero manteniendo restricciones draconianas. Esto es lo que dice el video. Secretary Blinken, what about Shireen Abu Akleh? She was murdered by Israeli forces. Right? CNN just agreed to this. These are your two greatest allies in the Middle East, Saudi Arabia and Israel. They have murdered American journalists and there have been absolutely no repercussions. And you're sitting up here talking about the freedom of press and democracy. The United States is denying sovereignty to tens of millions of people around the world with draconian sanctions for electing leaders that you do not like. Why is there no accountability for Israel or Saudi Arabia for murdering journalists? It is one of the most dangerous places in the world to be a journalist in Palestine. I deplore the loss of Shireen. She was a remarkable journalist, an American citizen, as you all know. And there too,
We are determined to follow the facts and get to the truth Facts of have what been found, happened. Secretary Blinken, with No, all they due have not respect. been, no, With all due I'm sorry, respect, with it is respect, they have not yet been conclusive. established. Yes, We're that looking for- has. No, they've not. We were looking for an independent, credible investigation. When that investigation happens, we will follow the facts wherever they lead. It's as straightforward as that. That has not yet happened, but it's something that we very much want to see happen. And we'll have time after Thank the you. panel, of course, to Thank talk you. more about it. Esto demuestra la enorme hipocresía de los Estados Unidos. No invitan a Nicaragua, a Cuba ni a Venezuela porque tienen dictadores y no se respetan los derechos humanos. Pero sí prefiere el presidente Joe Biden ir a Arabia Saudita, porque eso es lo que le conviene a los intereses del gobierno estadounidense. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dio una regañada magistral en su primera intervención que fue bastante buena, reclamando a los Estados Unidos que se haya excluido a estos países y que se sigan teniendo estos bloqueos absurdos. Vamos a escucharlo. Excluir de esta cumbre de las Américas a países miembros de nuestro continente. El propio logo de esta cumbre de las Américas así lo reconoce. Ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. México podría yo decir que nos faltó California y Yucatán, pero digamos que están todos los países de las Américas. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene. Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012 en Cartagena. Ahí se llegó a la conclusión de que debía asentarse en la declaración que todos los países fuesen invitados. En aquel tiempo el excluido fue Cuba. Hoy son otros países además de Cuba. Entonces dejar esto establecido en primer lugar es un error estratégico. Segundo, llamar la atención de que es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones aún durante la pandemia contra países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que nos animan en las Américas. Compartirles también la reflexión de que desde nuestro punto de vista, por la nueva realidad geopolítica que estamos viviendo con la guerra en Europa, la nueva competencia económica que estamos viviendo, en donde va a haber el surgimiento de nuevas tendencias regionales, todo aconsejaría cambiar, a entrar a una nueva era en las relaciones de los países de las Américas, en buscar una unión verdadera y genuina, en beneficio de todas y de todos. Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados frente a esa realidad. Y si no, baste con ver el vergonzoso papel que tuvo en el reciente golpe de Estado en Bolivia. Aquí presente el embajador, no me va a dejar mentir. Estados Unidos, para intentar compensar la ausencia del presidente López Obrador, invitaron incluso a países que no son americanos. Invitaron a la Unión Europea y a aliados de la OTAN. Entre los países no americanos más destacados tenemos a Austria, la propia Unión Europea, el Vaticano, Italia, Japón, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Ucrania y el Reino Unido. ¡Ucrania! Y el Reino Unido también. La Cumbre de las Américas está destinada a convertirse en un fracaso a este paso. Los Estados Unidos son de los principales países en abusar de los derechos humanos y de los que más financian dictaduras y golpes de Estado. Imponen sanciones y bloqueos económicos porque no les cae bien un mandatario. Personalmente, en cuanto a la decisión del presidente López Obrador, yo digo que bien hecho. Una cumbre de las Américas no es una cumbre de las Américas cuando se excluyen a países, valga la redundancia, americanos, independientemente de sus mandatarios. Se están tratando de temas de futuro sustentable. Y uso estas comillas porque, siendo sinceros, ¿realmente se puede llegar a algo bueno en cuanto al futuro sustentable si solamente invitas a los países que te convienen? ¿Me estás diciendo que no invitas a estos 3 países
porque no te caen bien sus mandatarios, acusándolos de dictadores, cuando tú eres quien financia sus dictaduras y golpes de estado y mantiene bloqueos draconianos. ¡Qué hipocresía! Aplaudo la participación de Marcelo Ebrard, quien mantiene esa congruencia del presidente López Obrador. Y no queda de otra más que seguir a la espera de las novedades de este fracaso político estadounidense que lleva por nombre la Cumbre de las Américas, que invita más a países europeos que americanos. Y esto ha sido La Estocada. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos y por favor suscríbete a este canal, es gratuito. Por favor, dale like a mi página de Facebook, donde también voy a estar dando actualizaciones constantes. Y por favor, sígueme también en mi perfil de TikTok, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, donde vamos a estar hablando igual de noticias nacionales, pero en un tono más informal. Ayúdame, por favor, a llegar a los 300 suscriptores y seguir llevando la información de verdad, honesta, sobre los proyectos de nación de Andrés Manuel López Obrador, de las tranzas de la oposición moralmente derrotada y de cómo va avanzando esta cuarta transformación. Sigue sintonizándome, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, mis espadachines de la política.